Este programa es una producción de Se Habla Media. Se Habla Podcast es traído hoy por... Necesitas un vehículo, pero no tienes para el down payment. Aquí te ayudamos a maximizar tus taxes con grandes ofertas, los precios más bajos y recibes tu reembolso por adelantado con TaxMax. Y el mismo día sales manejando como toda una leyenda. ¡Hierro para Legend Auto Sales! Hola, ¿qué tal? Y buenos días, bienvenidos a esto que se llama Se Habla Podcast. Cada semana, Diana Oliveros y su servidor Jaime Méndez, pues les tenemos diferentes temas. Hablamos de cosas de la vida, vamos de libros de inspiración, hablamos de personajes de la política, hablamos también de los inmigrantes, un poquito de cada cosa. Y hoy tenemos un tema realmente, me parece a mí muy interesante porque de una forma u otra, pues toca también a casi la mayoría a casi todos los países de Latinoamérica. Diana, hola y cuéntame de qué se trata hoy el Pues podcast. hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Ya saben que estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y nos pueden escuchar en cualquier momento, aunque los episodios los publicamos los sábados a las 11 de la mañana. Pero bueno, ustedes mientras van a la escuela, mientras están manejando para recoger a los niños, al trabajo, mientras están cocinando, ahí nos pueden escuchar. Entonces, pues en el momento que sea, esperemos que estén muy bien. Un saludo a mi Bienvenidos. tía en Colombia, en la ciudad de Pereira, que dice que ella escucha el podcast mientras creo que estaba limpiando el piso la última vez que lo escuchó. Así que, hola Excelente tía, inspiración para limpiar el piso. Seguramente va a quedar muy limpio. ese piso quedó que no le va a caer mojado porque el marido se le va a caer. Cuidado. Y bueno, entrando al tema de hoy, precisamente en uno de los episodios anteriores, alguien nos escribía por ahí, nos preguntaba, oigan, hola, yo soy del Salvador, que no van a hablar de Bukele, me gustaría saber y escuchar un tema sobre uno de los episodios con este tema de Nayib Bukele, que para quienes a lo mejor no lo han escuchado, aunque es difícil que no lo hayan escuchado, pero es actualmente el presidente de El Salvador y justamente acaba de ser reelegido para un segundo mando, cosa que por cierto no está permitida en la Constitución salvadoreña, pero bueno, hubo ahí algunos movimientos y procedimientos que permitieron que hoy por hoy esté en un segundo periodo de 5 años Nayib Bukele al frente de la presidencia de El Salvador. Y lo estamos platicando el día de hoy porque realmente es un fenómeno lo que ha estado haciendo los últimos 5 años, y bueno, desde antes, porque él lleva en la política un poco más de años, me parece desde 2014, 2015, 2012, cuando comenzó como alcalde de Nuevo y Cuscatlán, 2012, 2012, correcto. que antes no era político para nada. Ese fue su primer cargo político, pero fue un trampolín. Y ha sido, y precisamente, o sea, para ser una persona que no necesariamente era político, que lleva que 12 años en la política, pues brincó de ser alcalde de un lugar pequeñito, de una ciudad que no tenía mayores problemas, de una zona con bastante riqueza, por lo que sabemos, a ser el presidente de todo El Salvador, ¿no? Y el presidente de un país que estaba empapelado, como decía mi abuelita, ¿no? Un país con uno de los niveles más altos en toda Latinoamérica y en el mundo de criminalidad, de homicidios, de inseguridad urbana y rural, en fin, de verdad que se echó encima un tremendo problema y ahora pues está gozando de yo creo que una popularidad histórica para Sin un presidente, precedentes. especialmente de Latinoamérica, porque en algunas partes dicen que es el 85% de aceptación, en otras partes depende de qué pregunta le hagan, es el 91% de aprobación. Yo no me acuerdo, Diana, de algún presidente que especialmente en el segundo término quede mejor todavía, que la gente lo quiera más que en el primer término. Y es por eso que precisamente escogimos este tema, porque Nayib Bukele es una persona, es un mandatario que está lleno de claroscuros. O sea, es, Sí. es difícil estar eh, completamente de acuerdo, difícil estar completamente en desacuerdo con lo que ha sido su mandato. Es una personalidad también muy polémica. Pero bueno, esas cifras muestran que definitivamente en El Salvador a la gente le está gustando lo que está haciendo, y todos los países alrededor en Latinoamérica y probablemente en el mundo están volteando a verlo, no siempre elogiando, no siempre felicitándolo porque está haciendo, porque de nuevo sus medidas han sido muy radicales. em, entonces hay un contraste muy fuerte entre quienes opinan que ha hecho una gran labor y hay quienes opinan que lo que se ha logrado ha sido a costa de medidas muy duras, muy salvajes para la población.
Y de violaciones a los derechos civiles y humanos. Eso de que es una persona muy polémica es algo que no es así, en mi opinión, no es así para la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, a menos de que esté en El Salvador y sea ese 10% o ese 15% que no está muy contenta, la mayoría de la gente no lo ve polémico, lo ve como una solución, no solamente para El Salvador, sino también para otros países en Latinoamérica, ¿no? Tomamos el ejemplo de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que aunque no ha dicho así exactamente, estamos adoptando el modelo Bukele, ¿no? Que además ahora ya tiene un nombre, el modelo Ujú, Bukele, ujú. para digamos, entre comillas, limpiar la criminalidad de un país. Pues ella está haciendo algo similar, no le salió tan bien. Y ahora les voy a decir por qué, según opinión de algunos periodistas, no le salió tan bien, no le ha salido tan bien en Honduras, que además también es otro problema con otro país con tremendos problemas muy similares a los de El Salvador. Pero también el señor Daniel Noboa, presidente de Ecuador, después de ese día fatídico en El Salvador en que hubo amotinamientos En Ecuador. en el Ecuador, perdón, amotinamientos, se tomaron un canal de televisión en vivo, aquí lo estuvimos reportando, justo empezó el 2024 con este tipo de Ujú, cosas. ujú. Pues Daniel Noboa está también haciendo algo que tampoco dice que está asumiendo el modelo Noboa, el modelo Bukele, pero se parece a lo que está haciendo, ¿no? Entonces, eso de polémico puede ser para algunos, pero para la mayoría no. Sin embargo, cuando uno mira un poco más adentro y escucha otras versiones, que no son las versiones tan tal vez idealísticas de Nayib Bukele como el milagro, se da cuenta uno que sí, tal vez ha utilizado algunos métodos que no son aceptados para todo el mundo. Aquí la pregunta, yo creo, Diana, es, como decía Maquiavelo, ¿el fin justifica los medios? Es totalmente, yo creo que si hay una manera de describir la ideología de Bukele es precisamente esa, ¿no? Em, Haciendo investigación para este episodio, yo estaba viendo que Nayib Bukele ha pasado por varios partidos, ¿no? Y los partidos en los que ha estado, la ideología ha sido completamente distinta. Opuesta. Es decir, él no se ha casado con la izquierda, no se ha casado con la derecha, él se ha casado con su propia ideología de hacer lo que parece que funciona, Sí. independientemente de si es de izquierda, de derecha. Y esa es una de las cosas que lo distingue, ¿no? De las dinámicas políticas en muchos países, no solo en Centroamérica, ¿no? Pero que también comparte rasgos con ciertos modelos de gobierno que se parecen al de Trump, que se parecen al de López Obrador, que bueno, y ahorita está, yo creo que como decimos en México, está corregido y aumentado Sí, en Nayib Bukele, porque lo que está haciendo, sus métodos no necesariamente son nuevos. correcto. Él, antes de ser político, él se especializaba en marketing, en mercadotecnia. Sí. Y claramente es un genio para hacerlo, ¿no? Él era empresario, él venía de una familia acomodada y él se dedicaba a hacer marketing. Y él aprovechó todos estos conocimientos de cómo hacer una campaña exitosa para que su figura política pudiera tener mucho más pegue entre la comunidad, entre la población salvadoreña, y vaya que lo ha logrado. Sí, sí, lo hace muy bien. También es importante mencionar que Nayib Bukele hoy en día tiene pues su propio partido, pero él comenzó en la política como aliado del partido de izquierda. E irónicamente, más tarde tiene más similitudes con el partido de derecha de El Salvador, el partido Arena. El de izquierda era el Frente de Farabundo Martín de la Liberación Nacional, que mucha gente conoce, es un partido que lleva muchas décadas en El Salvador, el FMLN, y comenzó allí, pero bueno, después definitivamente se desligó de ese grupo y ahora su modelo político es más de derecha que de izquierda, ¿no? Eso yo creo que es importante mencionarlo. Ahora, am, comenzó muy pequeño, me parece, que como muchos políticos, pues no hay ningún político que salte de la nada a la presidencia. Él comenzó siendo el alcalde del Nuevo Cuscatlán en 2012, la población con pocos problemas en relación Ujú. con, no, de hecho, estaba escuchando por ahí en un podcast que decía que Nuevo Cuscatlán no tenía ningún homicidio y que en el último año, de los 4 años de su mandato, asesinaron a una persona y que le dijeron, pero pues, hombre, pues una persona, eso no es nada, está, mejor dicho, dice, no, pero es que esa persona es el hijo de alguien, ¿no? Y eso le cayó muy bien a mucha gente porque dijo, bueno, es que realmente sí, no hay que conformarse con que solamente hubo un asesinato, no, hubo un asesinato, nadie debería ser asesinado. Eso gustó y de ahí saltó
a la candidatura para la alcaldía de San Salvador, ya con una cantidad de problemas muchos más grandes, pero también ahí fue cuando él pues dijo, no se compara con Nuevo Cuscatlán en cuanto a problemas, pero tampoco se compara en cuanto a presupuesto. San Salvador tiene un presupuesto mucho más grande y per cápita tiene más dinero, debería estar usándose mejor. Así es. Y bueno, una vez que superó esta etapa en la que fue alcalde de estas dos ubicaciones, se lanzó para la presidencia. En 2019, para ello creó su propio partido porque ya lo habían echado del Frente Farabundo, ya había competido por otro que se llama Gana, que ese otro es más de ideología centro-derecha, contrario a lo que era el Frente Farabundo, pero eventualmente él decide generar su propio partido que se llama Nuevas Ideas y ahí es como contiende para la presidencia en 2019 y gana. Y gana, y una vez que gana, empieza con una serie de políticas que como él dice, ¿no? Y es parte, yo creo que sí es parte de esta ideología muy de su propio estilo, muy pragmática, es decir, muy práctica, lo que dé resultados. Él empieza a tomar medidas y bueno, durante ese primer quinquenio, son 5 años allá de presidencia en El Salvador, él llevó a cabo varias políticas que lo han caracterizado, ¿no? Entonces, en primer lugar, y probablemente lo que todo mundo conoce es lo que ha hecho con las pandillas en El Sí, Salvador. El sí. problema de la violencia con la Mara Salvatrucha, con Barrio 19, hoy no me acuerdo si era 18 o 19, eran esos números. Barrio 18 19 son 19, me parece. las pandillas, pues las más grandes en El Salvador y las que más problemas causaban en cuanto a violencia, inseguridad, homicidios y que tenían las tasas tan altas que convertían a Salvador en uno de los países más peligrosos del mundo. Y él lo que hace es empezar una política para someter a las pandillas y eliminar la inseguridad que ellas provocaban, ¿no? Y ahí los métodos son los que han sido un poco discutidos, ¿no? Porque se dice por ahí que para lograr ese resultado, él lo que ha hecho es negociar precisamente con las pandillas, ¿no? Que digamos que en este mundo occidentalizado, democrático, etcétera, el negociar con una pandilla, el negociar con el crimen organizado está muy mal visto. Y la mayoría de los presidentes siempre se van a deslindar de decir que ellos llegaron a un acuerdo con el narcotráfico, con las pandillas, con el crimen organizado para lograr hacer una política en su gobierno. Pues bueno, Nayib Bukele parece que es lo que ha estado haciendo y hasta cierto punto le ha estado dando resultado. Pero esta Sí. es solo una parte de la medida. Ujú. La otra medida en cuanto a las pandillas que ha hecho ha sido una política de arrestos y encarcelamiento de personas que se pudiera sospechar que están involucradas en este tipo de actividades, ¿no? Entonces, hasta la fecha se dice que hay alrededor de 76,000 personas encarceladas en El Salvador a las que han detenido, a lo mejor algunas con una evidencia muy clara de que forman parte de las pandillas y otros no necesariamente, ¿no? Entonces parecen que hay un margen de error en el que varias personas que pudieran ser inocentes están ahorita en las cárceles, estas cárceles masivas también que ha creado en estos últimos años. De máxima seguridad y cárceles que seguramente la gran mayoría de las personas que nos ven y nos escuchan ahora, habrán visto en la televisión porque se le hizo realmente un trabajo impresionante de campaña de marketing que no solamente fue visto en San Salvador, sino fue en El Salvador, sino fue visto en toda Latinoamérica, fue visto en los Estados Unidos y fue visto alrededor del mundo. Y cuando la gente cuando vimos a estas personas llenas de tatuajes en la nuca, en la frente, en la cara, en la espalda, por todos lados, con la cabeza completamente rapada, con su pues Prácticamente vestido. desnudos, ¿no? O sea, bueno, Bueno, estaban con pantalón, ajá, sin camiseta, pero también eso era a propósito, hablando de la campaña de marketing, ¿no? Nada de esto es coincidencia, ujú, ni es un error, ni nada de esto. El hecho de que no tenían la camiseta puesta en ese video donde están entrando todos estos a la cárcel, además que los tiene caminando bien en hilerita, derechito, todos así, todos acurrucados, todos se ven a estos pandilleros que en otras circunstancias serían tremendamente intimidantes. Aquí se veían como
personas que estaban completamente sometidas. La Ujú. razón de no tener la camiseta es porque se podían ver todos los tatuajes que tenían en la espalda, en los brazos. Entonces, esa es, por eso digo, no es casualidad, es una estrategia de marketing, porque la idea aquí era mostrar, y seguramente que pusieron los que tenían más tatuajes al frente de la fila. Entonces, todo esto era para demostrar, mire, estamos agarrando a esta gente, la estamos metiendo a la cárcel y estamos haciendo, aunque la gente obviamente iba a criticarlos cuando se empezaran a dar cuenta de cuánta gente estaban arrestando, y también el margen de error, ¿no? Que es casi inevitable también en estas situaciones. Pero hay una, digamos que hay algo interesante, y es que una de las, algo del criterio para arrestar a una persona es el tema de los tatuajes y del graffiti que identifica las pandillas. No se permite tener ese tipo de graffiti, por supuesto, en la piel, en la ropa, en las paredes, hasta en la casa. Mm. Entonces, cualquier persona que esté de alguna manera promoviendo alguna de estas pandillas ya puede ser catalogado como un pandillero, aunque no sea parte de una pandilla. Pero el hecho de que tenga los símbolos ya lo hace seguramente muy vulnerable para ser arrestado. Candidato a entrar a la cárcel. No, y de hecho, como parte de estas medidas, él ha puesto penas que pueden estar dirigidas a niños a partir de los 12 años. Lo cual, es que es muy difícil, la verdad es que es muy difícil. Aquí, digamos que como siempre en el podcast les estamos platicando de cómo es la situación y cada quien en su casa se hará las conclusiones que necesite, ¿no? En nuestros países, bueno, no solo en nuestros países, también lo estamos viendo aquí en Seattle, ¿no? Niños, Sí. adolescentes que empiezan a involucrarse en temas de robo, de crimen organizado, los niños sicarios, son un problema grave, ¿no? Y que no, más allá de que sean menores de edad, están causando un daño a la sociedad con mucho impacto. Pero cuando uno escucha apenas a niños de 12 años, suena brutal, ¿no? Sí. Sí, es irónico que menciones eso porque aquí justamente lo que decías, ¿no, Diana? Que aquí en esta región hay ahora una cantidad de jóvenes criminales menores de edad, y no solo menores de edad, sino a partir de los, no sé, 11, 12, 13 años, ya están cometiendo crímenes de adultos, están Mm. cometiendo asesinatos en algunos casos, robos muy violentos, ataques, agresión física a las personas. En estos Estos días chicos vimos, que estaban atropellando personas en Aurora Avenue, acá en Seattle, por ¿no? ejemplo, Menores de edad, que eh, así de juego estaban atropellando a la gente. en estos días agarraron a unas chicas, unas jovencitas, me parece que fue en Renton, sí, creo que fue en Renton, que en una noche se fueron de vandalismo y se metieron una cantidad de vehículos y varias cámaras de seguridad de las casas, las alcanzaron a grabar, rompiéndolo, y se veía que eran unas chicas muy jovencitas. Y bueno, finalmente las sacaron arrestando, pero muchas de estos jóvenes no podían ser arrestados, la policía no podía hacer nada porque eran menores de edad, eran teenagers o menores de edad, y eso pues es parte del problema. Bueno, Nayib Bukele, yo creo que sin saber lo que estaba pasando en Seattle, dijo, no, 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 eso no es ningún problema. 12 años en adelante ya va a ir a la cárcel si comete un crimen. Y aquí la pregunta es, otra vez, ah, esa es la forma de hacerla, es la única forma de poder controlar algo así, porque hay otros métodos que se han tratado de utilizar para combatir el crimen, pero no siempre resultan. Este está resultando. ¿El que esté resultando es justificable? No lo sé. Yo no Pues te tengo voy la a- respuesta. Ven, te ayudo. Pero ese es el punto con con el caso del Salvador en particular, ¿no? Son problemas que son tremendamente complejos Sí. y que hasta el momento nadie le ha pegado ni acerca de ser una solución hasta este momento, ¿no? Hay Eh, más. ajá, o sea, hasta este momento nada había resultado. Ahorita la verdad es que los números parecen indicar que está funcionando. Sí, ¿A costa de qué? Ese es el punto, ¿no? sí. Bueno, una de las críticas o de los rasgos, ¿no? Es el autoritarismo, el control de los tres poderes, que eso es muy importante porque tiene controlado completamente, maneja, él es dueño y señor, amo y señor de los tres poderes del gobierno, ¿no? Cosa que pues no necesariamente es algo bueno, porque si el que le agarra esos tres poderes es una persona irresponsable, pues puede ser un gran desastre. Hasta ahora no lo ha sido, pero puede ser. La mano dura, ¿no? Y la posible violación de los derechos humanos. Y digo posible porque creo que hasta ahora no sé si ha sido hallado culpable en alguna parte. Hay Bueno, muchas acusaciones. yo creo que eso no es o sea, no es tanto de dudar desde mi punto de vista. Sí, o sea, por ahí estaba viendo que la gente que ha estado en detención
a causa de las condiciones, de la tortura, etcétera. Van alrededor de 175 personas que han muerto en detención. Entonces, si eso no es violación a derechos humanos, no sé qué Pero será. atención, porque no necesariamente esas personas murieron porque la policía los mató, o el gobierno, pongámosle, los mató, ya sea la policía, los militares, qué sé yo, los que estén ahí cuidando la cárcel. Puede ser que sean asesinatos entre ellos, ¿no? Entonces, ahí no quiere decir que lo siento, pero puede que también. Es que esa es la Ujú. cosa, no, Sí, no sí, lo sí. sabemos. Y el régimen de excepción, ¿no? Que no sé si ya lo explicaste o lo estábamos hablando antes del Ah, no, no, programa. no, no, no hemos llegado Sí. a ese punto. Bueno, pues es interesante porque ese régimen de excepción es como que es parte del método de Nayib Bukele, o el método Bukele, y es parte de lo que se ha hecho también en Honduras, que les hablaba de la presidenta de Honduras, imitando algunas de estas medidas, y también en Ecuador, que es el régimen de excepción. Pues resulta que cuando empieza la política de seguridad de Nayib Bukele en contra de las pandillas, pues mucho implicaba esta negociación con los jefes del Mara y de barrio, ¿no? Eh, pero no necesariamente las pandillas cumplieron al pie de la letra con sus acuerdos o entre que estaban en ese estira y afloja. Entonces, mientras que la tasa de homicidios en general iba disminuyendo, porque ciertamente ha disminuido brutalmente, estamos hablando de que en 2015 estaba por arriba de los 100 homicidios por 100.000 habitantes y ahorita, bueno, en 2023 la cifra que registraron fue 2.2 contra más de 100. O sea, esa diferencia es difícil Es imposible. de negar, ¿no? Sí. Y es un avance definitivamente. Eh, pero el proceso no ha sido siempre tan suave, ¿no? Ni tan lineal. Entonces, lo que ha sucedido es que de repente, por ciertos momentos, las pandillas, para pues dar un manotazo en la mesa, ordenan asesinatos o hechos violentos que han disparado las cifras y pues que además ponían en aprietos la política de Bukele. Entonces algo así estaba sucediendo durante 2021, 2022 y entonces en 2022 Bukele dijo, no más vamos a poner un estado de excepción, lo que significa que los arrestos van a ser mucho más sencillos, mucho más arbitrarios y con el simple hecho de que sospechemos que alguien está involucrado en pandillas, en crimen organizado, en ese mismo momento lo vamos a arrestar. Y ahí fue donde pusieron lo de las penas a los niños de 12 años, niños de entre 16, 17, 18 años pueden tener penas de cárcel de hasta 20, 30 años, y una serie de políticas que pues realmente endurecen todo lo que ya de por sí se estaba haciendo. Sí, entonces aquí está la prueba otra vez. De 100, no sé, 39 muertes por cada 100.000 habitantes en 2019, que fue el año en que Bukele entró a la presidencia, a 2.2 muertes. ¿Cómo sería el punto 2? ¿Quedó medio muerto? Bueno, 2.2 muertes por cada 100.000 habitantes en el año 2023. Irónicamente, murió más gente en la cárcel, en donde están malas pandillas, que afuera de la cárcel. ¿Mm? Eh, y ahora la imagen de El Salvador, y he visto videos de San Salvador, la gente en los parques caminando con los niños, con su perrito montando bicicleta, disfrutando de lugares que antes eran completamente impensables salir a la calle, a menos de que tuviera que salir y rapidito durante el día cuando todo está muy ocupado, pero no salir cuando está por ahí muy solito. Entonces, estas medidas no hay ninguna duda, sí han funcionado. Esto me hace pensar también en que, y estamos hablando de que ahora Bukele pues acaba de ser reelegido, ¿no? Entonces ya está en su segundo cargo. Esto me hace pensar cuando Álvaro Uribe, muchas personas reconocen el nombre como un presidente en Colombia que pues tuvo mucho perfil internacional porque tomó un país que estaba casi al borde de caer en manos de la guerrilla. De hecho, ya había una zona que le llamaban la zona del Caguán, en donde los guerrilleros ya tenían una autonomía en ese lugar y la policía del ejército no podía entrar ahí, porque el presidente anterior le dio esa área, les dio esa área para poder negociar y los guerrilleros dijeron, nos tomamos esta área, pero no negociamos. O sea, al principio dijeron que sí, después que no, y después ni siquiera llegaron a las reuniones y ya empezaron a hablar de que ya ellos iban, ya se veían en el Palacio Presidencial. Llegó Álvaro Uribe, que la gente votó con mucha popularidad porque dijo, le voy a declarar guerra a la guerrilla, y lo hizo, sacó a toda la gente de allí, disminuyó, agarró a las cabecillas de la guerrilla, o sea, hizo lo que los demás no habían podido hacer por las buenas, y ahora Álvaro Uribe es el blanco de una cantidad de denuncias, de demandas, de acusaciones de violación a los derechos humanos. El problema ahí es que cuando Álvaro Uribe
buscó la reelección, que tampoco había reelección, o sea, muy parecido a lo de Bukele, ¿no? No había reelección en Colombia, no estaba en la Constitución, pues él logró cambiar la Constitución, se aprobó la reelección porque como en el primer término había hecho tan buen trabajo, la gente, no, necesitamos este tipo se quede aquí, y se quedó ahí lo siguiente, y después los siguientes no fueron tan buenos como los primeros. De hecho, fueron tan malos que el tipo perdió, se fue de una gran popularidad y se desplomó inmediatamente. En Filipinas, Duterte, otra Ujú, persona que ujú. también mano dura y bajó el crimen, pero una cosa impresionante, pero porque ahí sí, al que no, al que medio lo agarraban por ahí vendiendo droga en la calle, le daban. Sí, y bueno, usualmente, y se ha visto, ¿no? Con Bukele, bueno, tú ya lo mencionaste, los países de alrededor que tienen problemas muy similares dicen, bueno, pues si les está funcionando, vamos a intentarlo. Ujú. La situación va a ser es que lo que funciona en un lugar no necesariamente funciona en otros, ¿no? Sí. Y no va a ser fácil tampoco replicar y tener los mismos resultados que está viendo en El Salvador. No sabemos cómo pudiera, qué implicaciones o qué impactos pudiera tener si alguien intenta hacer algo parecido y con su propia interpretación en otros países en Latinoamérica o en Sí. otros países del mundo, ¿no? Les contaba al comienzo acerca del caso de Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, que pues quiso también hacer algo similar, y el problema allí era que pues en las cárceles habían muchos problemas, mucha violencia. De hecho, la matanza más grande de una cárcel de mujeres ocurrió en Honduras. Eso fue hace como 2 años o 3 años, pero ahí la situación es que ella no quiso hacer acuerdos con los militares para que se encargaran de tomar la cárcel, porque ella tenía problemas con los militares, porque los militares fueron los que causaron problemas a su esposo, que había sido presidente anterior. Entonces se fue contra. Ya después tuvo que negociar y decir a los militares, bueno, ustedes encárguense, y a ver si así por las malas, o sea, con mano, no por las malas, con mano dura, que a veces es lo mismo, ¿no? De pronto podemos arreglar. En fin, pues ya estamos llegando al final de este episodio. Cuéntenos qué les pareció a toda la gente que nos escucha de El Salvador. Cuéntenos qué piensan de Nayib Bukele en comparación con a lo mejor otros gobiernos que les haya tocado ver mientras estaban allá. Y nosotros mientras pues nos despedimos, les tenemos por ahí alguna sorpresita para los siguientes episodios, ya otras maneras en las que nos van a poder ver, pero mientras tanto síganos en Facebook, en Instagram, en YouTube, nos encuentran como Jaime Méndez News. El podcast lo liberamos los sábados a las 11, pero lo pueden ver en cualquier momento. Buen día. Chao. Se habla podcast. Fue traído hoy por Abogado Raimundo, su abogado para casos de accidentes en el trabajo o en la carretera. Midas Joyería. Regálalo con amor. Regálalo con Midas.